Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa. Estamos en el jueves 11 de julio, a unos días de la celebración del Día Mundial del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Precisamente vamos a tocar ese tema con nuestros invitados, para que usted que esté en casa, que ya lo ha escuchado, aprenda más. Si no lo conoce, pues lo conozca este día. Y si tiene un hijo o usted lo padece, pues aprenda qué más puede hacer para llevar su vida lo mejor posible. Veamos la cápsula y luego les presento a mis invitados. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad afecta el neurodesarrollo en la niñez y a menudo dura hasta la edad adulta. Este tipo de personas pueden presentar problemas de atención, casi siempre actúan sin pensar y son excesivamente activos. Es normal que a los niños les cueste concentrarse y comportarse bien de vez en cuando. Sin embargo, no van dejando atrás esas conductas a medida que crecen. Los síntomas continúan y pueden provocar dificultades en la escuela, el hogar o con los amigos. Las características más comunes de estas personas son fantasear mucho, olvidar o perder las cosas con frecuencia, retorcerse o moverse nerviosamente, hablar mucho, cometer errores por descuido o correr riesgos innecesarios, tener problemas para resistir la atención, para respetar turnos y tener dificultades para llevarse bien con otros. Además de la genética, los científicos están estudiando otras causas y factores de riesgos posibles que incluyen lesión cerebral, exposición ambiental, consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo, parto prematuro o bajo peso al nacer. Cada 13 de julio se conmemora el Día del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Por eso ahora te invitamos a que te quedes en sintonía de Salud TV y nuestros invitados abordarán el tema. Bueno, ¿cuántos se habrán visto identificados con esa cápsula, con todas las características que nos dicen, ya sea porque es un niño, mi hijo es así, mi hija es así, o a lo mejor yo soy así, o yo era así? En fin, vamos a aprender muchísimo este día. ¿Quiénes nos acompañan? Tenemos, como siempre, necesitamos de un psicólogo y en esta ocasión nos acompaña el licenciado Jorge Castrillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, doctora, un gran gusto estar aquí con usted. Y más con este tema que le encanta a usted. A mí este tema me encanta, creo que es una condición muy especial, muy común. La gente suele diciendo, no, yo cuando estaba chiquito era el cincho, mi mamá me pegaba con la... Pero sí, pero es que antes no se había estudiado de la manera que ahora se conoce. No se sabía, no se conocía el diagnóstico definitivamente. Así es. ¿Y cuántos adultos ahora voltean a ver atrás y dicen, bueno, si a lo mejor me habrían diagnosticado, quizá mi vida fuera diferente o me habría costado menos? ¿Sí? Mire, un montón de las personas que uno mira en televisión, le aseguro que han de haber tenido ese trastorno porque son las evoluciones que va teniendo ya en los adultos. Muy interesante. Bueno, y por supuesto nos acompaña neuróloga, pediatra, experta en trastornos del neurodesarrollo. Tenemos con nosotros a la doctora Carla Flores Baquerano. ¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo está? Bien, gracias, doctora. Un gusto de estar con ustedes y sí vamos a tratar un tema muy importante. Muchas veces es un tema supradiagnosticado, ¿verdad? Que cualquier persona se atreve a decir que hay déficit de atención e hiperactividad cuando realmente no existe como tal el trastorno neurológico, sino características de la persona. Bueno, es que eso precisamente que usted acaba de decir, doctora, es bien frecuente, no solo para este trastorno, sino para muchísimas cosas. De hecho, hemos hablado muchas veces, cuántas veces la gente dice, ay, estoy deprimida o tengo depresión, y esto no es así, no es así de fácil, solo es un decir. O si no, la otra es, no, fulanita es bipolar. Pero realmente no estamos hablando en sí de un diagnóstico. El día de hoy vamos a hablar de un trastorno que definitivamente existe como tal y bueno, nuestros especialistas nos van a dar todas las características o cómo se define para hablar de que realmente quién tiene un trastorno de déficit de atención y quién parece que lo tiene. A ver, hablemos un poquito de qué es, definámoslo. Sí. Bueno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido por sus siglas, ¿verdad? Las personas lo miran como TDAH, ¿verdad? Que son las siglas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es un trastorno neurológico, neuropsicológico o neuropsiquiátrico. Pueden también encontrarlo las personas que revisan la literatura.
Es más frecuente en los niños, ¿verdad?, que en las niñas. Y el manual de enfermedades psiquiátricas lo define como un patrón persistente. Esta es una palabra bien clave porque tiene que ver persistencia, ¿verdad?, de los síntomas. ¿De cuáles? Pues de inatención, de hiperactividad y de impulsividad, que en comparación al resto de población de ese niño en esa edad, discrepa, ¿verdad? Que es bien notorio en ese niño la hiperactividad, la inatención o la impulsividad. Y otra cosa bien importante es que va a afectar dos áreas, ¿verdad?, en el que el niño se desenvuelve. Es muy distinto a que nos digan, el niño se levanta persistentemente en el colegio, ¿y cómo es en la casa? Pues en la casa el niño se sienta, hace sus tareas, ¿verdad? Entonces ese niño no cumple como tal los criterios de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, aunque también hay déficit de atención sin hiperactividad. Claro, ese es otro de los tipos. La clasificación es, como les mencionaba, los síntomas cardinales son la inatención, la hiperactividad e impulsividad. Entonces de ahí vienen los distintos tipos, ¿verdad? Déficit de atención de tipo inatento, de tipo combinado y de tipo hiperactivo impulsivo, ¿verdad?, que son los tres tipos. Y posteriormente pues agregamos el apellido de leve, moderado o grave. Muy bien, interesante. Fíjense que mencionando acá, licenciado Castrillo nos dijo que mucha gente, la que vemos en televisión, la evolución es esa y que se han aceptado. Pues algunos de los que han aceptado padecer este trastorno por déficit de atención e hiperactividad, puedo mencionarlos y quizás me va apoyando también Jorge, está Usain Bolt, Jim Carrey, Michael Phelps, o sea, excelentes deportistas. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar a Steve Jobs, ¿eh? Entonces, hay muchísima gente de verdad que ha aceptado tener ese trastorno. Entonces uno dice, bueno, pero han salido adelante, por lo tanto no tiene por qué ser algo negativo, ¿cierto, Jorge? No, yo ¿Por me qué le da río. risa? Me río porque cuando yo decía de gente de televisión, me estaba refiriendo a personalidades de la televisión nacional. Uno no los se había ve. ido tan arriba, ya ves. No, por eso. Uno los ve en la televisión nacional y dice, este tiene que haber sido hiperactivo en su momento. Y a mí, que ya tengo algunos años caminando, me ha tocado el placer, el honor de poder atender a hijos de estas personas. Y me dicen, ¿sabes qué, Jorge? Yo creo que cuando yo estaba chiquito yo era así. Vaya, pues, si vos lo decís, digo, porque uno siempre... Pero sí, me encanta la descripción que ha hecho la doctora porque ha subrayado dos cosas bien importantes. Uno es que es un trastorno persistente. Todos, todas, de vez en cuando nos sentimos un poco con más energía que otros días, más inquietos. Sí, una cosa es que un día ocasionalmente usted ande así inquieto, y una cosa muy distinta es que usted permanentemente en distintos ambientes no pueda controlar su conducta. Incluso yo cuando estoy tomando la entrevista inicial, le digo a la mamá, mire, y cuando usted lo va a recoger al colegio, hay momentos en que ya le toca decir, mira, Pedrito, cállate, por favor, déjame un ratito, porque una de las características de la hiperactividad es la verborrea. Y entonces empiezan y mira, mamá, fíjate que la ventaja que eso tiene es que uno se entera de todo lo que ha sucedido en el de mañana en el colegio. La desventaja es que efectivamente hay veces que la mamá necesita ir concentrada en la llamada telefónica que va haciendo mientras maneja, o cuando se va maquillando y que necesita tener más control de eso. Pero sí, la hiperactividad es una condición que existe. Porque la otra cosa que sucede es que muchas personas dicen, no, hombre, eso lo que pasa es que ahora los tatas son muy, muy dejados. A mí 2 hinchazos me daban, mi mamá me tiraba un gancho, me tiraba una chinela y eso es lo que pasa. No, señoras, no, señores. Así como a usted no se le ocurre decirle, mira, que te deje de doler la cabeza o que te deje de doler el vientre, porque no se le ocurre que es algo voluntario. El gran problema con la hiperactividad es que tendemos a creer que es algo que está dentro del control voluntario de los niños y que si el niño quiere portarse bien, se va a portar bien. La doctora nos va a explicar por qué no es eso así. Hay condiciones neurológicas que hacen difícil para el niño, por no decir imposible, que en sus condiciones normales
pueda poner atención por un periodo prolongado, se permanezca sentado por un periodo prolongado, que el niño deje de hablar, como estábamos diciendo antes. Todas las conductas que tipifican el síndrome de atención deficitaria no son controlables a voluntad por el niño. Entonces no le estén regañando, regáñenlo, ayúdenlo, denle límites, que son de las cosas que vamos a conversar, me imagino, en el segundo bloque. Bueno, muy interesante, fíjese bien, dele límites, dele amor, no lo regañe, o simplemente sí regáñelo, pero ayúdale Claro. a que no vuelva a hacerlo, ¿verdad? Definitivamente, y a que él entienda qué parte de todo lo que hizo es lo que no estaba bien. Bueno, se incorpora a nuestro staff del día de hoy la licenciada Vanessa Chicas, fisioterapeuta. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Vanessa? Bien, aquí muy contenta de estar nuevamente con ustedes y hablando de un tema súper interesante, y la intervención de terapia ocupacional en el déficit de atención es sumamente básica para que todos nuestros niños tengan un mayor crecimiento y una buena calidad de vida también al llegar a ser adultos. Excelente, Vanessa. Bueno, usted que esté en casita, si quiere hacer alguna pregunta, recuerde que tenemos abierto Facebook, Twitter y WhatsApp a su disposición para que usted pueda interactuar con nuestros invitados. Ahí está viendo nuestro número de WhatsApp en pantalla, el 6007-0715, y a través de él puede hacernos llegar todas las interrogantes que tenga. Y bueno, tenemos psicólogo, fisioterapeuta y por supuesto nuestra experta en trastornos del neurodesarrollo. Nuestra cuenta de Twitter y también nuestra cuenta de Facebook. Bueno, entonces, le voy a dejar una pregunta en el tintero, Carlita. Todo niño que consume azúcar y anda como que es el pájaro loco de arriba abajo, ¿es hiperactivo o no? Lo vamos a responder al volver. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Vanessa Artiga, especialista en pediatría, y te invito a que me acompañes a la nueva sección de Salud TV, Mi Pediatra en Casa, donde abordaremos temas importantes sobre la salud de tus hijos. Acompáñame todos los días en Salud TV. Estás viendo Salud TV. Activa tu mente con Neuroglután, estimulante cerebral que mejora tu concentración y memoria. Neuroglután contiene ácido glutámico, ginseng, calcio, complejo B, entre otras vitaminas que mejoran el estado de ánimo y el sistema nervioso, combatiendo así la fatiga física y mental. Neuroglután en 3 presentaciones: jarabe, tabletas y sobres bebibles que no contienen azúcar. Ten un cerebro poderoso con Neuroglután de Laboratorios Suizos. Pues ansiosos tal vez, con problemas probablemente de alimentación, eso básicamente. La gente con ansiedad suele ser bastante ansiosa. Bueno, pues tiene que portarse mal, pues, porque tiene negligencia, hay negligencia en ella. Yo considero que las características son que estas personas necesitan estar mucho tiempo ocupadas o haciendo algo. También puede depender el grado de alimentación que tengan, porque tal vez tienen más energía y les gusta pues, estar más chispa. Bueno, es bastante inquieto en ese sentido, travieso, a veces los papás les están diciendo no haga esto y ellos lo están haciendo. O sea, ni hiperactivo, de que no hace caso, pues, todo anda ahí haciéndolo alocado. Pues es la persona que es muy hiperactiva, más que todo me imagino yo que se haga en los casos de los niños. Corren y andan para arriba y para abajo, son bien hiperactivos, pues. Incluso yo tengo mi hija que es así. Pues la verdad que de repente está contenta, como de repente está enojada, hace sus berrinches, se tira al suelo y etcétera. Muchísimas gracias a todas las personas que responden a nuestros sondeos. Pero fíjense que me llaman la atención varias cosas y yo quiero que acá nuestros especialistas nos ayuden. Pero antes vamos a continuar con la pregunta que le había dejado en el tintero. Todo niño que come azúcar y anda como que es el pájaro loco, ¿significa que es hiperactivo?
Pues claro, o sea, el azúcar y los carbohidratos es una fuente energética, ¿verdad? Y pues son los que más nos dan energía de todos los grupos alimenticios. Entonces, obviamente, al comer una gran carga de carbohidratos o de azúcar, nuestro cuerpo va a reaccionar, ¿verdad? Y va a haber una hiperactividad, ¿verdad? Como una manifestación excesiva. Más sin embargo, eso no quiere decir que el niño tiene trastorno de hiperactividad como tal. Ese es el punto. Eso quería llegar. Exacto. Es bien importante, por ejemplo, que vigilemos lo que les ponemos a nuestros niños en las loncheras, ¿verdad? Frutas, nueces, jugos naturales, pan, ¿verdad? Que no vaya con mermeladas o una carga exagerada de azúcar, porque obviamente el niño, o panquecitos de estos comerciales, ¿verdad? Que son puramente azúcar. Entonces eso va a hacer que el niño pues se manifieste excesivamente hipermotor y con hiperactividad. Y la maestra en el colegio lo va a etiquetar como un niño hiperactivo, ¿verdad? Cuando no va a cumplir los criterios diagnósticos para hiperactividad, porque eso es bien importante mencionarlo. O sea, para diagnosticar el déficit de atención e hiperactividad se tienen que cumplir criterios clínicos, ¿verdad? No hay como tal un estudio diagnóstico, electroencefalograma, estudio de imagen que dejemos para diagnosticar el déficit de atención e hiperactividad, sino que son características clínicas, ¿verdad? Que un niño cumple, que las observa el padre, las observa el maestro, sus familiares, que nos ayudan a nosotros, los profesionales multidisciplinarios, ¿verdad? Porque el diagnóstico no únicamente lo hace el neurólogo pediatra, lo hace el psicólogo infantil, lo puede hacer el psicoterapeuta, pero que sean personas entrenadas para hacer un diagnóstico como tal, ¿verdad? Tiene que cumplir, como les mencionaba, los 3 síntomas cardinales: inatención, hiperactividad e impulsividad. De esos son 9 criterios cada uno, ¿verdad? Y de esos tiene que cumplir 6 criterios el niño antes de los 12 años, ¿verdad? Y que debe de afectar 2 hábitos de su vida, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. No solo el niño que se comporta de forma inatenta o de forma hiperactiva solamente en el colegio tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No solo el niño que es hiperactivo en su casa y en el colegio es un niño que sigue reglas, que hace sus tareas, es hiperactivo. Entonces, realmente el diagnóstico tiene que estar bien establecido. Hay una cantidad de niños que son supradiagnosticados con déficit de atención e hiperactividad y no lo tienen, o al contrario, lo que hablábamos antes, adultos, ¿verdad? Personas que llegan a la edad adulta y que no han sido nunca diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad. Lo que mencionaba el licenciado es sumamente importante, que la etiología, ¿verdad?, del déficit de atención e hiperactividad, un 50% hay una carga genética, ¿verdad? Papá o mamá han presentado rasgos de inatención o de hiperactividad, no fueron diagnosticados y hoy se van a dar cuenta que su hijito pues tiene manifestaciones clínicas parecidas a las de ellos. Bueno, muy bien. Me vienen a la cabeza muchísimas preguntas realmente que en nombre de la población quisiera hacerles a nuestros invitados. Pero quisiera leer un audio que nos acaba de enviar un amigo a través de nuestro WhatsApp. Veamos, vamos a escuchar este audio. ¿Qué nos dice? Sí, les hablo de aquí de los Peones de Rendero. Yo soy una persona ya adulta, tengo 56 años para 57 y soy hiperactivo y no siento cuando ya estoy más acelerado y no sé cómo hacer para tratar de calmarme, pues, porque me molesta mucho, porque ya padezco de ¿cómo se llama? Tengo tratamiento de los bronquios y cuando siento ya me estoy ahogando. No sé si podrían ayudarme en eso. Bueno, nuestro amigo Julio Morataya, quien también nos dice que padece mucha ansiedad. Bueno, yo creo que esto es algo clásico, ¿verdad? Que de pronto a las 54 de arriba, a los 40 años, el señor tiene 54, nos dice que él que es hiperactivo. A lo mejor también es ansioso más que hiperactivo. Y esas son las manifestaciones, pero es bien difícil poderle ayudar. Lo único que le podríamos decir, doctora, que a lo mejor busque una evaluación porque hay criterios diagnósticos, ¿sí? Claro, lo que les mencionaba, hay criterios diagnósticos. Obviamente en
La etapa pediátrica es distinto, tienen que cumplir 6 o más, en la etapa adulta son 5 o más, ¿verdad? Y es importante que sus síntomas tienen que haber aparecido antes de los 12 años de edad, no es un síntoma que va a aparecer en edad adulta, ¿verdad? Y aparte de eso, en la etapa adulta hay muchas comorbilidades, ¿verdad? Que pueden parecer hiperactividad, pero influyen mucho la ansiedad, la depresión, la ingesta incluso del medicamento que nos refería el televidente, que ocupa spray, ¿verdad? Por su condición respiratoria. Y eso le puede dar muchísimo temblor y ansiedad, hasta taquicardia. Claro. Así es. Entonces, realmente ameritaría una evaluación más a fondo para realmente determinar si hay o no un trastorno. Si es o no es. A ver, Jorge, todo niño que hace berrinche en el supermercado y se avienta al piso, porque eso lo dijeron en el sondeo, ¿verdad? La gente considera, la señora consideraba que el niño era hiperactivo, que su niña era hiperactiva porque era berrinchuda. Creo que tenemos que aclarar que esto es un trastorno en el neurodesarrollo, no es una cosa simple de que es berrinchuda, de que es inquieta, de que se sube a los palos. O sea, no es así nomás, ¿no? Efectivamente, no es así nomás. En algunas circunstancias, no conozco a la niña que le hace berrinche en el supermercado, pero como enseñamos nosotros en la clínica, muchas veces son los papás, las mamás, las que le enseñan a sus hijos a hacer berrinche. El típico berrinche del supermercado es comprame. Hable claro con su hijo, o le compra al principio lo que él quiere, o no se lo compra ni nunca. En el momento en que se lo pide, ni cuando se tira al suelo a hacer berrinche, por un lado. Por otro lado, quería también apuntalar lo que le decía la doctora. Son criterios claros para determinar la hiperactividad. Repitamos esos criterios, por favor, para que la gente que esté en casa se evalúe realmente. Bueno, es que yo quería agregar otro. Yo quería agregar uno más a la impulsividad, a la distractibilidad y a la inatención. Quería agregar el de normalidad intelectual. Para poder hacer el diagnóstico de hiperactividad es necesario también determinar una normalidad intelectual, porque existen otras morbilidades, ahí sí ya otras patologías que dan hiperactividad y no necesariamente van a ser calificadas de esta manera, o va a ser una cosa que se le va a poner adicional, un diagnóstico adicional. Y lo otro que sí quería mencionar es cómo en muchos programas de televisión, en muchos programas de radio, yo he escuchado colegas tanto nacionales como internacionales, despotricar contra el uso de los medicamentos. Es cierto, hubo una época en este país y en todos los países que, como decía la doctora, se diagnosticó en exceso el déficit atencional, y como cuando hay déficit atencional se tiene que ocupar necesariamente medicamento, y los medicamentos actúan sobre su cuerpo, quiéralo usted o no lo quiera, ahí sí es independiente de la voluntad, entonces sí, hubo una época en que se sobrediagnosticó el déficit atencional, y sobre todo se ocuparon medicamentos en exceso. Entonces ese niño probablemente no sea un niño hiperactivo, pero sí con los papás, que es uno de los pleitos que usualmente hay. Los papás se niegan a darle medicamento a los hijos, y se niegan por lo que yo decía antes, porque creen que el déficit atencional, la conducta hiperactiva, es controlable a voluntad por el niño. Entonces, claro, en vez de darle el medicamento, prefieren hacer otro, porque el medicamento es de uso delicadísimo, y por eso hay que consultar con un especialista, con un médico especializado en esto. Pero en algunos casos con los papás, como yo les digo, miren, yo tengo 4 criterios para cuándo remitir al neurólogo pediatra o al psiquiatra infantil. 1, cuando llegan los papás y le dicen al niño, mire, licenciado, le regalo a este niño, o le regalo a esta niña porque ya no hay yo qué hacer con él. 2, cuando usted efectivamente, el colegio, recibe reportes de que el cipote de la niña le cuesta mantenerse sentado, le cuesta mantener su atención focalizada. 3, con la observación de conducta que yo hago directamente ya cuando lo estoy evaluando. Y 4, con los resultados de las pruebas. Pues es que uno tiene que remitirse a eso. Ahí, en ese momento, insisto con los papás a que vayan a hacer la prueba.
Las evaluaciones, yo se ¿verdad? lo pongo como prueba terapéutica con el medicamento. Si funciona, funciona, y no funciona, se lo quita. Ay, no, pero también hay que hacer las pruebas primero. Vamos a ver, Sí, Vanessa. claro, yo creo que aumentando a lo que ellos dicen, ¿verdad? Sí, es cierto, hay muchos mal evaluaciones acá en El Salvador, lastimosamente. Hay muchas mal diagnósticos que, mira, el niño es hiperactivo, dele medicina, tal vez de parte de maestros, de parte de otras disciplinas que no tienen como la capacidad para detectar un déficit de atención. Muchas veces puede ser que el niño tenga el coeficiente intelectual alto y por eso el niño no se puede mantener sentado en su aula, en su colegio, no puede poner atención porque el niño simplemente eso ya lo sabe, ya lo aprendió y todo, y se levanta a corregir a sus demás compañeros. Por ejemplo, ¿verdad? Ese es un caso en que puede haber una confusión en el déficit de atención. Entonces, mi consejo siempre será ir donde una neuróloga pediatra. En ese caso casi siempre lo recomiendo con la doctora Carla, porque siempre es muy, muy importante de que los niños y los padres de familia estén conscientes de que un déficit de atención no es solo el mal comportamiento del niño, no es solo que el niño gritó y se salió de control, no. Muchas veces hay otros factores, puede ser ansiedad en los niños, puede ser que el niño hable demasiado, depresión, pueden ser también problemas de bullying en el colegio y que los niños no quieren simplemente ir al colegio, o pueden estar parados o hacer otras cosas, o pueden estar otros factores asociados con los comportamientos que puede decir la maestra o el maestro, no, quizás el niño es hiperactivo, tiene déficit de atención, lléveselo a una escuela especial. No, sino que para que yo pueda tenerlo quieto y dar la clase. Sí, claro que sí. Entonces, o búsquele una maestra sombra porque el niño no se está sentado. O póngale en un colegio especial. No, pero doctora, es que por eso decía yo, así como se ha sobremedicado, pero también hay colegas que yo he escuchado que digan, no, nunca ocupe medicamentos, no vaya, que eso es el problema de los maestros. Se ve que esos nunca han dado clases. Porque es que hay muchos colegas así principiantes que dicen, no, usted hable con la profesora para que le dé un trato especial. Miren, váyanse a un aula y trate usted de estar con 30 niños al mismo tiempo y va a entender mejor a los profesores. Sí, yo en eso defiendo a los profesores también. Le va a dar premio. Bueno, vámonos a una pausa comercial, pero antes quiero que escuchemos qué otros trastornos psiquiátricos pueden simular o pueden parecer un trastorno por déficit de atención. Esto nos lo dice la doctora Patricia Morales, psiquiatra. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, mi nombre es Patricia Bernadette Morales, soy médico psiquiatra y este día les hablaré sobre los trastornos psiquiátricos con síntomas similares al TDAH. Cuando hablamos de las enfermedades psiquiátricas que tienen síntomas similares al trastorno de déficit de atención, tenemos ante todo que hacer primero una buena historia clínica, ya sea del niño, del adolescente o del adulto, que es la herramienta básica, aparte de lo que es la evaluación clínica propia con el paciente. Al haber hecho esta evaluación clínica, paciente e historia clínica, podemos decir que algunas enfermedades, como por ejemplo los trastornos del aprendizaje, entre ellos la dislexia, problemas de comportamiento, síndrome de Asperger, que pueden simular un déficit de atención, así como también problemas de ansiedad, donde el niño pasa sumamente preocupado por diferentes problemas y desvía su atención en estas dificultades. No así también en los problemas de depresión o problemas dentro de la familia, donde el chico puede presentar un poco de irritabilidad, enojo, etcétera. Son diferentes enfermedades, así como también problemas de anemia, retardo mental o niños con una inteligencia sobresaliente que se aburren fácilmente. Finalmente, dos recomendaciones sumamente importantes para los papás. Tenemos que llevar a nuestros hijos a donde sea un médico o un psicólogo que haga un diagnóstico preciso y muchas veces no olvidarnos que los niños tienen su niñez normal
y no confundirlo con un déficit de atención. Bueno, finalmente, pues también el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos es sumamente importante. Soy la doctora Patricia Bernadette Morales, médico psiquiatra, y nos vemos hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuemos con nuestro programa, pero no podemos olvidar al pequeño Axel, nuestro niño que está con una atresia de vías biliares, nació con este problema y la única posibilidad de salvar su vida es un trasplante hepático. Son $250,000 los que necesitamos recolectar entre todos los salvadoreños y su familia para que el niño pueda tener esta oportunidad de vida. Acá en Megavisión, recuerde, contamos con camisetas y contamos con gorras para que usted pueda colaborar a través de la compra de estos promocionales, que es lo que dicen, vamos a lograrlo, estamos a tiempo, salvemos a Axel. Las camisetas en todas las tallas. Pero si usted desea ayudar de otra forma, ahí tiene en pantalla la cuenta del Banco Agrícola, como también la cuenta de Tigo Money para que pueda hacerlo. Axel, estamos a tiempo. Axel necesita su trasplante de hígado, necesitamos tu ayuda. Bueno, y todos saben que hemos estado teniendo la nueva sección Mi Pediatra en Casa a cargo de la doctora Vanessa Artiga, así que veamos qué consejos nos trae este día. Soy la doctora Vanessa Artiga y esta es tu sección Mi Pediatra en Casa. Este día hablaremos del tema ¿por qué mi niño se orina en la cama? El término médico de orinarse en la cama o eneuresis suele ser un signo que debe de prestar mucha atención si su niño antes ya contenía esfínteres. Eso quiere decir que se debe de investigar rigurosamente la cantidad de agua que su niño está ingiriendo antes de irse a la cama. Además, puede ser el único síntoma que los niños pueden presentar cuando evidencian una infección de vías urinarias y que no nos hemos dado cuenta. Además de esto, si usted pone mucha atención en el comportamiento de su niño y nota también que hay problemas de conducta o entre otras cosas más, debe de prestar totalmente atención, ya que esto no es asociado a un signo o un síntoma orgánico, sino que también debe de ser apoyado por un psicólogo, ya que los niños inconscientemente están orinándose en la cama. Además de esto, debe de investigar la cantidad de líquido que su niño ingiere en el día, ya que puede soler ser insuficiente. Y en la noche, cuando ya descendió el sol, el niño comienza a ingerir cantidades excesivas para el volumen de su vejiga. Por lo tanto, al haber una relajación total durante la noche, el niño va a comenzar a presentar orinadas en la cama. Y eso no suele ser común para un niño de la edad determinada, más o menos de 3 a 4 años. Si usted tiene un niño entre 3 y 4 años y aún sigue orinándose en la cama, debe de consultar pronto. Soy la doctora Vanessa Artiga y esto fue Mi Pediatra en Casa. Muchísimas gracias a Vanessa por el consejo de este día. Recuerden nuestra sección Mi Pediatra en Casa de lunes a viernes acá en Salud TV y a cargo de la doctora Vanessa Artiga, con cariño para todos ustedes que necesitan aprender cada día más sobre cómo cuidar a los niños. Bueno, hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, vamos a leer sus preguntas a través de Facebook. Veamos qué nos han escrito nuestros televidentes. Aquí tenemos Michelle Crespin, nos dice, excelente tema, muchísimas gracias Michelle. Luego tenemos a Marely Chica, nos dice, buenas tardes, Dios los bendiga, tengo una pregunta. Tengo un nieto que el otro mes cumple 3 años, pero el niño no habla. Si no se está quieto en ningún lugar, no hace caso. Y tiene un hermano de 1 año que de repente lo tira al suelo, le da risa, no se queda en ningún lugar, aunque hay juguetes. Y así es con todos los niños. Mi hija lo sienta y se levanta y sale corriendo y se ríe. Cuando lo sienta, llora fuerte y grita como que lo están matando. La situación es bien terrible. Bueno, Marely, ya vamos a escuchar. Nos dice también Marely, yo quiero saber qué
¿Qué es lo que tiene? Mi hija se desespera porque no puede dejar al niño chiquito cerca, o sea, al hermanito. Bueno, Marely, definitivamente es una situación bastante difícil, pero bastante común también. Vamos a ver qué consejo le puede dar nuestra neuróloga y luego vamos a pedirle ayuda también aquí tanto a Vanessa como a Jorge, porque yo creo que todos pueden ayudar acá. Sí, así es. Pues impresiona realmente que hay un trastorno del desarrollo como tal, ¿verdad? Ella compara un niño de 3 años con un niñito de 1 año y medio, ¿verdad? Nos refiere que el niño de 3 años no habla, ¿verdad? Desde ahí ya tenemos un problema, ¿verdad? Es un trastorno del lenguaje. Hablábamos de las comorbilidades, ¿verdad? O de los diagnósticos que pueden confundirse con un niño con déficit de atención e hiperactividad. No conozco a profundidad del niño realmente, pero no me impresiona como tal que se trate de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Habría que explorar muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué el niño de 3 años no habla, ¿verdad? ¿Por qué tiene esa conducta de irritabilidad excesiva, ¿verdad? No juega muy probablemente igual al niño de 1 año, ¿verdad? Entonces, impresiona más otro tipo de trastorno del neurodesarrollo que un déficit de atención e hiperactividad como tal. Yo creo, Marely, que entonces lo más importante es que usted acuda a un neurólogo pediatra que le hagan las evaluaciones respectivas para poderle dar el diagnóstico adecuado según la edad, las características y los criterios que el niño presenta. No, dígale a su hija, ¿verdad? Que es importante para que el buen desarrollo del niño. Pero para mientras, Vanessa, ¿qué podríamos hacer? Sí, también es muy importante el trastorno que refiere ella sobre el habla, ¿verdad? Porque a los 3 años por lo menos un niño ya tendría que decir unas 300 palabras, ya tendría que empezar a formar oraciones de 2 o 3 palabras, ya pedir las cosas con seguridad, ya ser menos irritable también. Puede haber la parte de celos por el hermano menor también, pero igual, por el momento yo le sugiero a ella de que se acerquen a un terapeuta infantil para evaluarlo en el aspecto del lenguaje, ya que es muy, muy importante de que él no tenga un retraso en su lenguaje, porque muchas veces dice, es Aragán, ya va a hablar, y no, es importante el desarrollo del lenguaje para su aprendizaje posterior, ya sea en la lectoescritura, en escuela, en la sociabilidad y en todos los aspectos que él tenga que afrontarse a su vida. Jorge. Sí, yo creo que lo dijeron muy bien y muy delicado también. Pareciera que apunta a otro tipo de trastorno del desarrollo, que dicho sea de paso. Es parte del espectro, ¿no? Yo me acuerdo también haber preguntado qué les pasa a algunos pediatras, que hay un caso evidente de diagnóstico y como que le da miedo dar el diagnóstico y la mamá sigue llegando. O por lo menos si le da miedo, entonces hay que referirlo al especialista. Exactamente, porque entre más temprano empiece a tratarse adecuadamente cualquier patología, más fácilmente vamos a conseguir, mejor es el pronóstico. Definitivamente mejor el pronóstico. Bueno, tenemos también una pregunta a través de nuestro WhatsApp. Veamos qué nos dice Irene desde Versalles. Mi hijo tiene 8 años, no copia en clase, pierde los colores, pero en los exámenes sale bien. En casa no se queda quieto y no para de hablar. Qué lindo. Ese es otro, que ese sí apunta más a hiperactividad, que es la otra cosa que yo les pregunto a los papás o a las mamás. Le compró, ¿y qué hiciste los colores? Pues te compré una caja de colores la semana pasada y ya no tienes. ¿Dónde la has dejado? Eso es típico de hiperactividad también, que no solo es de hiperactividad. Hay algunos que somos un poco desordenados y que no sabemos dónde dejamos las cosas. La cabeza la andamos pegada y por eso no se nos pierde. En el caso que en algún momento se lo diagnostiquen, bueno, nuestro especialista le podrán decir, compre varias cajas de colores porque hay que decidir con qué batallas va a lidiar y con cuáles no. Sensato, sabio es eso, doctor. Hay que decidir las batallas. Y ya volvemos.
ser médico significa la mejor vocación y la mejor profesión que puedo yo ofrecer a todas las personas. Y aparte de eso significa también la forma de poder ayudar y colaborar con todos los demás. La mejor parte de ser médico es el poder ayudar y ver los resultados gratificantes para mis pacientes, el poder dar un alta y ver a un niño sonriendo diciéndome adiós después de haber estado en un lugar tan crítico. Para todos mis colegas del país, un fuerte abrazo. Una gran admiración también por todas las cosas que hacen, también por todos sus pacientes y por todas las personas que los rodean. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que almuerza y muchas gracias por permitirnos acompañarle. Estamos como todos los jueves en nuestra sección de primeros auxilios, aquí acompañada del doctor Rodolfo Castro, especialista en salud ocupacional. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estamos? Hola, doctora, muy bien. Contento siempre de estar acá compartiendo. Muchísimas gracias por venir y siempre darnos estos tips. Hoy vamos a hablar, cuando estamos hablando de niños hiperactivos, creo que los niños hiperactivos están como más expuestos a golpearse, a traumatizarse los brazos, las piernas, todo, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, precisamente vamos a estar hablando sobre cómo inmovilizar un miembro, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de miembro superior. De hecho, quizás hay que hacer una pequeña diferenciación entre lo que son las fracturas del adulto y de lo que son los niños. Obviamente en los niños muchas veces no es que sea una fractura en 2 o 3 pedazos como nosotros comúnmente lo conocemos, sino más bien es algo que se le conoce como fracturas en tallo verde, es decir, se deforma el miembro y obviamente hay que tratar de inmovilizarlo. En el caso del adulto, que es lo que vamos a ver este día, por lo general a veces es fractura, hay una gran clasificación, pero por decirlo así en pocas palabras, se hace pedazos, a diferencia del niño que se deforma. Sin embargo, en los dos casos siempre el procedimiento es inmovilizar. Bueno, a ver, ¿qué tal si vamos a la explicación práctica con nuestro modelo Carlitos y nuestro médico ahí, el doctor? Excelente. Bueno, vamos a comenzar en primer lugar identificando el área afectada, el brazo. Normalmente casi siempre la víctima lo que hace es que sostiene su brazo. ¿Por qué? Porque tiene dolor. Es por lo general siempre lo que la víctima hace, sostiene su brazo porque tiene dolor. Para poder inmovilizar podemos utilizar desde una tablilla hasta lo que es 2 o 3 revistas o un periódico poder hacer, doblarlo de tal forma que agarre la forma del brazo y posteriormente a eso le podemos pedir a lo que es la víctima que sostenga esa parte que va a inmovilizar y comenzamos a aplicar lo que son una especie de vendajes. Esto obviamente en las casas podría ser o simular muchas veces una manta de tortillas o varias mantas de tortilla. ¿Corbatas? Corbatas también, o aún camisas de repente poderlas enrollar de tal forma que se adelgacen y de esa manera socar. Ahora, algo que tenemos que ver también y que es importante comenzar siempre por las partes más distales, ¿verdad? De la fractura. Normalmente las fracturas son a nivel del tercio medio, entonces comenzamos de las partes más distales y dejamos la parte donde está la fractura directamente un poco aislada inicialmente y se termina ajustando tanto arriba como abajo. Posteriormente a esto aplicamos una tercera venda, que es la que vamos a aplicar acá, simplemente para dar fijeza. Ahí lo podemos ver, vemos al doctor haciendo la maniobra. Obviamente tenemos que recordar que esto le causa un dolor extremo a la persona y una de las cosas que ayuda a disminuir el dolor no es aplicando analgésicos, sino más bien aplicando la inmovilización. Posteriormente a esto vamos a aplicar un cabestrillo, que es lo característico, ¿verdad? Hacemos que la víctima doble su brazo y pasamos un cabestrillo, que también puede ser con alguno de los utensilios que tengamos en la casa, lo pasamos por debajo, al lado contrario, y de esta manera logramos inmovilizar el miembro para ser llevado inmediatamente hacia un centro asistencial. Bueno, pero fíjense bien que el cabestrillo tiene que ser lo suficientemente largo, ¿verdad? Porque si no va a quedar incómodo. Sí, tiene que ser lo suficientemente largo, normalmente tiene que quedar casi que a la mitad de entre lo que es el abdomen y el tórax para poderse estar. Sin embargo, a veces hay ocasiones que cuando causa mucho dolor hay que pasar una cinta adicional o una venda adicional por todo el tórax para ajustar el brazo con lo que es el tórax de la víctima y de esa manera inmovilizar aún más la lesión. Bueno, inmediatamente trasladarlo a un centro asistencial, obviamente que lo vea el ortopeda, ¿verdad? No que lo lleven donde el sobador, por favor.
Y sobre todo, pues si está en un lugar aislado, pues recuerda activar siempre el 132, que es realmente el número de emergencias para El Salvador. Bueno, recomendaciones finales. Bueno, no trate de manipular este tipo de fracturas. No lo mande para la casa, por favor consulte. Y con lo que mínimo que tenemos en la casa podemos atender una emergencia. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias a Carlito y al doctor, nuestros modelos. Y vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Tenemos pregunta a través de WhatsApp. Veámosla, por favor, para poder ayudar. Nos dice, ¿ese tipo de hiperactividad tiene cura? Soy Carlos. Muchísimas gracias, Carlitos, por escribirnos. Bueno, hiperactividad y trastorno del déficit de atención no tienen por qué ir juntos, ¿verdad? Claro, eso lo hemos estado haciendo énfasis en todo el programa. Como tal, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad no tiene cura, ¿verdad? O sea, logramos controlar sus síntomas de distintas maneras, farmacológicas o no farmacológicas, ¿verdad? Pero no es que haya cura. Ahora, la hiperactividad como tal, no hay tampoco por qué estigmatizarla, ¿verdad? Ni verla del todo mal. Exacto. El niño tiene una etapa normal de hiperactividad en su desarrollo, ¿verdad? De 1 a los 4 añitos, en la etapa preescolar y escolar, el niño empieza a desarrollarse, empieza a tener autocontrol de su movimiento, de su impulsividad, empieza a medir a los papis, ¿verdad? A ver cuánto más puedo hacer y cuánto no, ¿verdad? Entonces, ahí influye mucho también la manera en la que corrigen los papás, ¿verdad? Que para eso nos ayudan infinitamente los psicólogos, los fisioterapeutas, para ayudar a los papás a corregir adecuadamente a los niños en esta etapa de la vida que es muy, muy crucial, de 1 a 4 años, ¿verdad? Y una cosa más, mencionábamos que la hiperactividad es más frecuente en los niños que en las niñas. Con esto de la equidad de género, yo casi les puedo asegurar que van a empezar a reportarse aumentos en el aparecimiento de hiperactividad en niñas, porque tiene que ver también con la parte cultural. Nosotros los niños de chiquitos jugamos de cosas distintas de las que juegan ustedes las niñas. A ustedes las niñas les gusta más casarse de más temprano y andan pensando más en eso porque juegan con muñequitas y juegan a la casa y juegan... Nosotros los niños jugamos de otras cosas, entonces por eso es que nos gusta jugar de cosas distintas. Nos subimos a los palos, todo eso tiene un componente cultural importante, sin duda. Y perdón, solo para el amigo, que si tiene cura, ese es más o menos como la depresión. La depresión, quienes tienen una tendencia depresiva, a menos que aprendan un reentrenamiento cognitivo, ante los problemas de su vida, van a salir más rápidamente por el camino depresivo que otro que tiene otro acercamiento. Entonces esto es importante entender. Está Linda levantando la manita como que sí, yo quiero hablar. Ajá. No, sí, sumándole a lo que dice el licenciado, sí es muy importante la cultura en la que siempre nos hemos desarrollado, ¿verdad? De que siempre es casi los niños así son más activos, que hacia el niño hay que ponerlo a fútbol y a las niñas hay que ponerlas a que aprendan a pintar y cosas así. No, lo que yo les sugiero a los padres que tienen niños muy activos, que es muy diferente a tener un trastorno de hiperactividad, niños que tienen mucha energía además, que es la mayoría de todos los niños acá en El Salvador, ponerlos siempre a un deporte, sacarlos al parque, sacarlos a caminar, que hagan, que quemen todas esas energías que tienen. Es muy importante el ejercicio físico desde que están en edades tempranas y también el ejercicio tiene que disciplinarlos un poco, también en seguir indicaciones, en seguir órdenes, en tener un equipo o una estructura en todo su desarrollo también. Es muy importante. Nuria de García nos ha escrito, me gustaría que diéramos lectura a su comentario, pregunta. Veamos, nos dice, buenas tardes, tengo un niño de 6 años, pero él es tranquilo, lo único que nunca he podido controlar
son sus llantos. Llora por todo, hasta porque el juguete no se queda parado. Soy una madre muy estricta de reglas. Me han dicho que no le haga caso cuando llora, que le diga que me pida las cosas cuando deje llorar, pero no tengo resultados. ¿Me pueden ayudar? Bueno, Jorge, esto es para usted. No lo dice, pero casi que podría apostar que es hijo único. Es un niño, es un hijo único y los niños únicos muchas veces son más llorones que los otros. ¿Por qué? Porque han estado más acostumbrados a recibir esa atención inmediata. Lo que le están diciendo que lo deje llorar, tómelo con cuidado de inventario, ¿verdad? Entonces, déjelo llorar mientras le está haciendo el berrinche. Eso sí, pero no es que lo deje llorar así, que el niño se desgañite y que se muera llorando. Pues no, sí. atiéndalo, por favor. Podríamos seguir aquí, pero se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a los tres, a todos los que preguntaron, a Rodolfo. Nos vemos mañana con toxoplasmosis en el embarazo. Por hoy les deseo que tengan una linda tarde y que Dios los bendiga. Los consejos más importantes que debes considerar si algún miembro de tu familia presenta trastornos por déficit de atención e hiperactividad son los siguientes. En primer lugar, puedes dividir las tareas que se le asignen. Para eso, se debe proporcionar pequeños pasos, de modo que requiera una persistencia menor. Además, podrá realizarlo en menor tiempo. De esta manera, se evita que haya distracciones para culminar las actividades, logrando un mejor resultado. Es importante mejorar la forma en que se dan las órdenes para las personas con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Puede ser difícil recibir varias órdenes a la vez. Por esa razón, debes brindarle instrucciones claras, cortas y de la manera más sencilla que puedas, para que puedan acatarlas y llevar a cabo con la actividad. También, si es necesario, trázale pequeñas metas que deba alcanzar. También debes considerar el no prestarles atención mientras realizan una tarea, ya que puede distraerse e incluso no culminar las actividades cuando se les regaña o se les hacen observaciones acerca de las mismas. Por eso es recomendable dejarles terminar la actividad hasta el final sin interferir.